Yo soy Valeria de Antoñano Pacheco del grupo 1001 y este es mi video sobre mediadores químicos. Bueno, pues los mediadores químicos de la inflamación pueden ser de origen plasmático o de origen celular. En los de origen plasmático están el sistema de complemento, que aumenta la permeabilidad vascular, el sistema de coagulación, que termina con la producción de trombina, el sistema fibrinolítico, que secreta fibrinopéptidos, y el sistema de quininas, que secreta bradiquinina. Y los de origen celular, está la histamina, la serotonina y la heparina, que actúan en la fase inicial de la inflamación, como también la prostaglandina E2, el leucotrieno B4, el PAF y la citokina. Entre las aminas vasoactivas están la histamina y la serotonina. La histamina es un vasodilatador porque promueve la síntesis en el endotelio vascular de factores relajantes de las fibras musculares lisas. También aumenta la permeabilidad vascular al provocar la contracción de la célula endotelial. Y dicho vasodilatador se almacena en los gránulos de las células cebadas, basófilos y plaquetas. Las principales causas de su liberación son los agentes físicos como traumatismos o el frío, reacciones inmunes, a través de un mecanismo que implica a los receptores de superficie de la célula cebada que se unen a la IgE y los fragmentos del complemento C3A y C5A que inducen el aumento de la permeabilidad vascular. Y la serotonina es otra amina vasoactiva localizada principalmente en los corpúsculos granulares densos de las plaquetas y en las células cebadas. Su liberación se activa por el factor activador de las plaquetas, como sus siglas lo indican, PAF, y su función es inducir la vasodilatación y aumenta la permeabilidad, al igual que la histamina. Bueno, pues los mediadores químicos regulados por el factor NF-κB son los eicosanoides, las citocinas y el factor activador de plaquetas. Primero que nada, ¿qué es el factor NF-κB? Bueno, pues el factor NF-κB es un factor común a citocinas, a moléculas de adhesión y especialmente al ácido nítrico sintasa inducible, que genera óxido nítrico. Además, es un factor de transcripción nuclear común a IL-6, IL-2 y selectina E. Bueno, pues los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico, el cual es un ácido graso no saturado de 20 carbonos, que se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares de neutrófilos, células cebadas, monocitos y otras células. Sus metabolitos son el producto resultante de la acción de la fosfolipasa A sobre los fosfolípidos de la membrana celular. Se sintetizan por dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Estas dos son reguladas por el NF-κB. Por la vía de ciclooxigenasa se sintetizan las prostaglandinas, que poseen acción vasodilatadora, aumentan la permeabilidad vascular y estimulan los receptores nociceptivos, y el tromboxano A, que es un vasoconstrictor. Las prostaglandinas PGE, PGI y PGD producen vasodilatación, fiebre y dolor, mientras que tromboxanos A provocan agregación plaquetaria y vasoconstricción. Mientras que la vía de la lipoxigenasa se generan los leucotrienos C, D y E, que incrementan la permeabilidad vascular, ejercen una actividad quimiotáctica e inducen la contracción del músculo liso extravascular. Por ejemplo, provoca broncoconstricción, y el leucotrieno B promueve la adherencia leucocitaria y la quimiotaxis. Bueno, ahora, las citocinas son polipéptidos sintetizados por linfocitos y macrófagos activos y se producen durante la respuesta inmune e inflamatoria. Su secreción está regulada y es transitoria y pueden actuar sobre la misma célula que la sintetiza, es decir, que tienen efecto autocrino sobre otras células adyacentes, con efecto paracrino o por vía sistémica con efecto endocrino. Por su función se agrupan de la siguiente manera. Las citocinas, que regulan la función de los linfocitos,
Por ejemplo, la IL-2, que estimula la proliferación, y el factor transformador de crecimiento beta, que inhibe el crecimiento de los linfocitos. Están también las citocinas involucradas en la inmunidad innata, como las TNF e IL-1. Las citocinas que activan a los macrófagos durante la respuesta inmune celular, como el interferón gamma y la IL-12. Las quimiosinas, con actividad quimiotáctica para leucocitos, y las citocinas que estimulan la hematopoiesis, como el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos y la IL-3. Ahora, el factor activador de plaquetas, PAF. Este factor es el éter acetilglicerol fosfocolina de la membrana de las plaquetas, células cebadas, basófilos, neutrófilos y macrófagos. Entre sus funciones, incrementa la permeabilidad vascular y provoca la broncoconstricción, la quimiotaxis, la adhesión leucocitaria, la desgranulación y la activación de la síntesis de eicosanoides. Además, es de 100 a 1000 veces más potente que la histamina para inducir vasodilatación e incrementar la permeabilidad vascular. Asimismo, incrementa la adhesividad de leucocitos, la quimiotaxis, la desgranulación de leucocitos y la combustión oxidativa. El óxido nítrico, el NF-κB aumenta la expresión del gen codificante de la enzima óxido nítrico sintasa inducida, que promueve la síntesis de óxido nítrico por las células endoteliales, lo cual determina la vasodilatación. El óxido nítrico tiene una acción corta y local y es producido por macrófagos y células endoteliales, mientras que en los macrófagos y las interleucinas activan las no sintasas, óxido nítrico sintasas, más bien dicho. Cuando éstas se liberan en cantidades incontroladas, se producen vasodilatación periférica y necrosis tisular. Los radicales libres de oxígeno a bajas concentraciones, estos radicales activan las quimiosinas, las citocinas y las moléculas de adhesión leucocitaria endotelial, por lo que incrementa la respuesta inflamatoria. Gran parte de la respuesta inflamatoria se encuentra regulada por 3 factores interrelacionados derivados del plasma. Es el sistema del complemento, el sistema de la coagulación y el sistema de las cininas. Voy a empezar explicando el sistema complementario, que es un sistema que incluye un conjunto de proteínas de alto peso molecular que están agrupadas en 9 compuestos numerados del C1 al C9. Sus mayores concentraciones se encuentran en el plasma en forma inactiva y estas desempeñan un papel importante tanto en la respuesta inmune como en la inflamatoria y en la defensa antimicrobiana también. Una de sus características es activarse como cascada por 3 vías diferentes. Y sus principales funciones son incrementar la permeabilidad vascular, participar en el quimiotaxismo, funcionar en la opsonización antes de la fagocitosis e inducir la lisis de los microorganismos. Estas 3 vías que mencioné son la clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Bueno, pues la vía clásica se activa cuando la Fc de la inmunoglobulina IgM o alguna subclase de la IgG se pone en contacto con C1q, primer componente del sistema del complemento. La vía alterna se activa al unirse el complejo que forman el fragmento C3b del complemento y el factor B. Estos son componentes como endotoxinas bacterianas, lipopolisacáridos y de bacterias gram negativas y peptidoglucanos de bacterias gram positivas. Y la vía de la lectina inicia por la interacción de carbohidratos exclusivos de microorganismos con una molécula denominada lectina de unión a la manosa, cuya estructura es similar a la del C1q. El sistema de coagulación consta en una serie de proteínas plasmáticas que pueden ser activadas por el factor de Hagman.
El paso final de la cascada es la conversión del fibrinógeno en fibrina por la acción de la trombina, y durante esta conversión se forman fibrinopéptidos que aumentan la permeabilidad vascular y el quimiotaxismo de los leucocitos. El sistema de las cininas es un sistema que incluye un grupo de sustancias activas que provocan una reacción en cadena y es desencadenado por la activación superficial del factor de Hagman. Además, este sistema da lugar finalmente a la liberación de un nonapéptido vasoactivo, un potente agente que incrementa la permeabilidad vascular y estimula la contracción del músculo liso y la dilatación de los vasos sanguíneos. La acción de la bradicina es corta, ya que resulta inactivada rápidamente por la enzima cinasa. Cabe mencionar que la calicreína, proteína plasmática que se une al coágulo de fibrina en formación para generar plasmina por sí misma, es un potente activador del factor de Hagman. Ahora, los constituyentes lisosomares son enzimas producidas por neutrófilos y células cebadas. Las más importantes son las proteínas catiónicas, cuya función es degradar microorganismos y detritus celulares. A su vez, las proteínas ácidas degradan microorganismos y las proteasas neutras los componentes extracelulares. Ahora, por último, la evolución del foco inflamatorio. La evolución del foco inflamatorio puede seguir diferentes rutas. La ideal es la resolución, que consiste en el restablecimiento de la normalidad tisular y funcional. Es importante mencionar que para que exista resolución se requiere una organización y restablecimiento de la permeabilidad vascular, cese de la migración leucocitaria, apoptosis de los leucocitos polimorfonucleares extravasados y eliminación de los mediadores químicos. Entonces el restablecimiento se logra por la acción del drenaje linfático y la digestión macrofágica que conducen a la eliminación del edema, las células inflamatorias y los restos necróticos también. Cuando la destrucción del tejido es amplia o las células de tejido u órgano no tienen la capacidad de regeneración, la secuela sería la cicatrización, que consiste en la curación mediante la sustitución del tejido original por tejido conectivo, conocido como fibrosis. Y por último, si el agente patógeno persiste, la respuesta inflamatoria aguda podría convertirse en una respuesta inflamatoria crónica.